Bendiciones. Les traigo una reflexión bíblica. Evangelio según San Juan 8 del 3 hasta el 12. Dice así: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer tomada en el mismo acto de adulterio, y poniéndola en el medio, dijo: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto de adulterio. Y tú sabes que en la ley de Moisés mandó Moisés a apedrear a tales personas. Maestro, tú pues, ¿qué dices? Mas entonces los escribas y fariseos tentándole para tratar de acusar a esta mujer. Pero Jesús dijo: voy a inclinarme abajo a escribir con mi dedo. Y como ellos perseveraban y preguntando, decían, entonces Jesús dijo: miren, si hay alguno de ustedes que se cree que está libre de pecado, pues anda, vamos, lance la primera piedra hacia sobre ella. ¿Qué espera? Y volviéndose Jesús otra vez, se inclinó hacia abajo y volvía a escribir en tierra. Oyendo los fariseos y estando redargüidos en su conciencia, los escribas y fariseos salieron unos a unos, comenzando desde el mayor hasta el menor. Y solamente quedó Jesús y la mujer que estaba en el medio. Y se enderezó Jesús, y no viendo más a nadie más, entonces Jesús le dijo a la mujer: Mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? Ninguno te condenó, ¿verdad? Y la mujer le responde: Señor, ninguno me condenó. Y Jesús le dijo: Hey, mujer, ni yo tampoco te condeno. Mujer, vete, y no peques más. Vete y no peques más. Ahora, escuchen bien. Lo más interesante de esta enseñanza que yo les estoy dando a ustedes es que Jesús sabe que una persona que se siente con condenación, la condenación es la clave para que una persona persevere en pecado. La condenación es la clave para que una persona se mantenga en el pecado. Entonces, ¿qué es Jesús lo que hizo aquí? ¿Qué fue lo que Jesús hizo aquí? Jesús decide quitar sobre ella la condenación. La condenación. Porque si Cristo quita la condenación, entonces el pecado no tiene fuerza ni dominio para enseñorearse sobre el hombre. El pecado se enseñorea del hombre cuando la condenación todavía está vigente. Por eso es que Cristo murió. El motivo de la razón de que Cristo muere en la cruz y derrama su sangre es para librarnos de la condenación, tal como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos 8, 1 y 2. Por eso es que Jesús le revela a Pablo, para nosotros la iglesia, en Romanos 8, 1 y 2, diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida, que es la ley de Cristo en la cruz, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la función que hace la ley del pecado? ¿Qué función hace la ley del pecado? Pues Pablo dice en Corintios que la fuerza que mantiene a una persona en el pecado es la ley. Lo que mantiene a una persona es la ley, estando bajo una ley. Pero ahora la ley de Cristo lo que hizo en la cruz es que quitó el pecado, y cuando Cristo quita no solamente el pecado, quita también la condenación, entonces el pecado queda sin fuerza, sin dominio,
sin influencia ninguna para condenar al hombre o a la persona quien sea. ¿Ve? Por eso es que entonces Jesús le dijo a ella, observa el orden que Jesús trabajó aquí con esta mujer. Y observe el orden en la cual la iglesia hoy en día trabaja. La iglesia le dice a las personas, quita el pecado, no peques, para que entonces no seas condenado. ¿Verdad que sí? Que la iglesia dice, no peques para que entonces Dios no te condene. Pero aquí Jesús no usó ese orden. Aquí Jesús no le dijo a la mujer, no peques. Aquí Jesús decidió quitar la condenación y después Jesús le dijo, vete y no peques. Ese fue el orden que Jesús le enseñó al pueblo de Israel en cuanto a la ley del pecado. ¿Por qué razón? Cuando Jesús le dice en el versículo 11, diciendo, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más? Porque si el pecado no ve que hay condenación, entonces el pecado no tiene fuerza ni dominio para empujar a la persona a la condenación. El pecado tiene que ver que haya una ley de condenación. Pero como Cristo en la cruz, en su muerte, en su resurrección y en su sepultura y en la sangre de Cristo, quitó la ley del pecado y de condenación, como le enseñó Jesús a Pablo en Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. ¿Tú sabes lo que dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo enseña eso? Que ninguna condenación hay. Porque si Cristo quita la condenación, el pecado se queda solo. El pecado se queda solo. El pecado se queda inoperante. Inoperante, no tiene fuerza, no tiene dominio para enseñorearse, porque el pecado necesita que haya una ley de condenación. Y Cristo lo que hizo es que quitó la ley de condenación para que el pecado no se enseñoree sobre ti y el pecado no te juzgue. Y si el pecado ve que no hay una ley de condenación, el pecado no te puede juzgar. El pecado no te puede decir a ti que tú eres un pecador. Porque el pecado te condena cuando hay una ley de condenación y te juzga cuando hay una ley de condenación. Por eso es que entonces Cristo dijo, yo a esta mujer le voy a adelantar la gracia. Porque esta mujer estaba en la dispensación de la ley. Esta mujer estaba en un periodo de tiempo de la dispensación de la ley en el viejo pacto. Todavía aquí Cristo no había muerto por los pecados de Israel. Pero ¿qué hizo Jesús? Yo te voy a adelantar lo que es la gracia. Aún estando Jesús en un periodo de tiempo de la ley, donde aquí en este tiempo estaba la ley del pecado vigente, Jesús dijo, mi gracia es mucho más grande y sobreabunda a la ley del pecado. Romanos 5, 20 y 21. Romanos 5, 20 y 21. Pablo dice que la gracia sobreabunda por encima del pecado. Y Jesús estaba todavía en un tiempo donde la ley de pecado aquí en este tiempo estaba vigente. ¿Qué hizo Jesús? Le voy a quitar a la mujer la condenación. Y cuando Jesús dice, vete y no peque, Jesús estaba confiado de que esa mujer no iba a pecar más. Porque lo que mantiene a una persona deliberadamente en un pecado, de una manera deliberada, es el sentimiento de condenación. Entonces los fariseos lo que hacían es, la ley de Moisés dice, porque la ley de Moisés lo que hace es que te juzga. En ningún momento Jesús dijo aquí, es verdad, la ley de Moisés dijo eso. No. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés te juzga y te condena. Pero la ley de Cristo
la ley de Cristo, Romanos 7:6, lo que hace es que te liberta, te saca la condenación. Y eso es lo que Cristo hizo hoy en día en esta presente dispensación de gracia. Cuando tú aceptaste a Cristo como Salvador, Cristo ya quitó la condenación. Y el pecado está solito ahí, sin fuerza, solito. No puede juzgarte. Para eso Cristo te libertó y te libró de la condenación. Te damos gracias, Señor. Porque todavía aún mucha gente, Señor, no entienden el Evangelio. Y todavía siguen pensando que todavía nos podemos perder nuestra salvación. Si Cristo quitó la condenación, ¿cómo es posible que ahora el pecado tenga dominio para condenarnos? Pero Señor, te damos gracias por los hermanos que nos ven y nos escuchan. Que tú le abras su entendimiento a ellos, para que ellos puedan revelar, tú les reveles a ellos tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios te bendiga, hermano. Que la paz de Dios esté contigo. En el nombre de Jesús.